A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A veces la vida caprichosa lleva a los humanos por derroteros inimaginables. Un niño ruso llamado Alexei Maximovich a muy temprana edad quedó huérfano de padre y madre y solo en medio de un mundo hostil y cambiante. A los 9 años ya había probado ser panadero, cargador, zapatero, vendedor de frutas, lustrabotas, ordeñador, y uno de esos empleos le cambió la vida para siempre. Cuando trabajaba como ayudante de cocina en un barco, el cocinero le prestaba libros para que leyera en sus momentos libres, y nació en él el deseo de leer mucho y alguna vez llegar a ser escritor. Y así fue. El mundo lo conoció luego con un nombre diferente, cuando, ya novelista famoso, decidió llamarse Máximo Gorki, porque Gorki, en ruso, quiere decir amargo, y era la forma de no olvidar su infancia, ni la vida de otros que también sufrían. Pero la Rusia zarista que Gorki tuvo que enfrentar al principio le cobró caro su espíritu solidario con los pobres de su patria, y en un momento, Máximo Gorki, el gran novelista, fue a parar a la cárcel. Y un día como hoy, por suerte, estaba abandonando la prisión bajo fianza y marchaba al exilio. Era un 27 de febrero de 1905, y como ejemplo en medio de las dificultades, lo recordamos con esta frase suya. Se sale uno del camino, pierde todos los senderos y al final, cansado de buscarlos, aprieta los dientes y se adentra en la espesura por entre los árboles derribados, podridos por los movedizos pantanos y, en definitiva, siempre sale al camino. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea dio paso a la resolución que respalda acciones de cooperación internacional contra el crimen organizado. Candidato a juez de la Corte Constitucional tiene un supuesto impedimento para asumir el cargo. Recorre los museos de Quito en el feriado del 3 y 4 de marzo con entradas de $1. En el segmento de opinión, nuevas conductas sociales. En política internacional, divorcio anunciado. Los editoriales serán de Ramiro Rivera. Isa es correísta. Noticias del día. Asamblea dio paso a resolución que respalda acciones de cooperación internacional contra el crimen organizado. Con 121 votos, casi por unanimidad de los presentes, la Asamblea aprobó una resolución para respaldar las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad. El objetivo, según los proponentes, es fortalecer a los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Ante un repunte de la violencia criminal, con enero y febrero del 2025 marcados como los meses más mortíferos, con más de 1,000 fallecidos en Ecuador, la legislatura subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y cooperación interinstitucional. La denominada Resolución para el apoyo a la lucha contra la delincuencia organizada fue presentada como una moción previa por el asambleísta social cristiano Otto Vera. En el documento se reconoce como enemigos del Estado a grupos de delincuencia organizada que se encontrarían en el país y exhorta al gobierno a ejecutar, mediante canales diplomáticos, los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad ya suscritos. Además, el Ejecutivo deberá disponer la coordinación interinstitucional entre entidades estatales para implementar, monitorear y evaluar las medidas adoptadas para que exista un fortalecimiento institucional en la lucha contra el crimen organizado. Autoridades como los ministros de Interior, Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores y otros deberán informar quincenalmente sobre el avance de las acciones y el estado de las relaciones bilaterales en seguridad, especialmente con países como Colombia y Perú. Candidato a juez de la Corte Constitucional tiene un supuesto impedimento para asumir el cargo. Un posible impedimento para uno de los candidatos a integrar la Corte Constitucional generó incertidumbre en el proceso de designación de los 3 nuevos jueces. El abogado José Terán Suárez, quien obtuvo una de las mejores calificaciones en el concurso, enfrenta una restricción laboral, según el Ministerio del Trabajo.
Esta situación detuvo la proclamación oficial de los resultados, programada para el 27 de febrero, mientras se esclarece su estatus legal. En el proceso de selección llevado a cabo por una comisión calificadora, incluyó varias etapas, desde la verificación de requisitos hasta exámenes de oposición y méritos. En noviembre de 2024 se confirmó que Terán cumplía con los requisitos para postularse y participó en todas las fases sin que se registraran impugnaciones en su contra. Sin embargo, el reciente informe del Ministerio del Trabajo pone en duda su elegibilidad. El 24 de febrero, el Ministerio del Trabajo informó que Terán tiene una restricción para ejercer funciones públicas. Dicha limitación surge de una destitución de su cargo como juez de la Corte Nacional de Justicia en 2021, según consta en los registros oficiales. La sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura se debió a sus inconsistencias en su declaración patrimonial. Terán sostiene que su destitución fue anulada por un tribunal contencioso administrativo en 2024, lo que invalidaría cualquier impedimento. Además, argumenta que la información publicada por el Ministerio del Trabajo es errónea, pues él presentó un certificado en octubre de 2024 que indicaba que no tenía restricciones para ocupar cargos públicos. Recorra los museos de Quito en el feriado del 3 y 4 de marzo con entradas a $1. Si está buscando alternativas para disfrutar en familia el feriado del 3 y 4 de marzo, está invitado a los espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad, lugares turísticos e históricos que conjugan el arte, la ciencia, el ambiente, la historia y la memoria. Aproveche la promoción de $1 en la entrada y arme su ruta cultural desde San Juan hasta Chimbacay. En el barrio de San Juan se encuentra el Centro de Arte Contemporáneo. Los asistentes podrán conocer este espacio que posee una interesante arquitectura entre lo histórico y lo moderno. Allí funcionó el antiguo hospital militar, hecho que se convierte a este centro en un lugar de conexión interesante con la historia de la ciudad. Al continuar su plan de feriado, puede dirigirse al barrio El Placer para descubrir la hermosa vista de Quito desde los miradores de Yacu, Parque Museo del Agua. Estos lugares se fusionan con la naturaleza, mostrando la ciudad desde el centro y sur. Adicionalmente, este espacio guarda un sendero que es refugio de flora y fauna del distrito. Bajando al centro histórico, en las calles García Moreno y Rocafuerte, puede visitar el primer jardín asilvestrado ubicado en un espacio patrimonial de Quito, el Museo de la Ciudad. Este lugar ha sido transformado en un hábitat para especies silvestres, ofreciendo una experiencia sensorial única para los visitantes. Al cruzar la calle se encuentra el Museo del Carmen Alto. ¿Sabía que este lugar está ubicado en un antiguo convento de monjas carmelitas fundado en 1613, lo que lo convierte en uno de los edificios más antiguos de la ciudad? El museo alberga una colección de arte religioso que incluye pinturas, esculturas y objetos que datan de los siglos XVI al XIX. En el sur, en Chimbacay, se ubica el Museo Interactivo de Ciencia. Allí podrá armar un picnic, pues cuenta con amplias áreas verdes para el encuentro, la convivencia y la reflexión, pero desde donde también podrá apreciar la flora del bosque andino y reflexionar sobre su importancia cultural y ambiental. Entrevista del día. Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional, en Radio Sucesos habló sobre las inconsistencias en el concurso para renovación de la Corte Constitucional. Escuchemos lo que dice. Creo que como todo concurso en el país, y más aún cuando se designa autoridades de tan alta importancia, siempre hay tropiezos y siempre hay observaciones. Está el caso de la doctora Angélica Porras, que presenta esta acción de protección. Curiosamente lo hace ya cuando existían resultados preliminares y no cuando supuestamente ocurrió la violación de derechos, que es hace poco más de un mes. Yo creo que esta acción de protección en el fondo no debería prosperar. Me parece que ella está intentando apelar de su exclusión del concurso y además también cuestiona algo que no tiene sentido jurídico, y es el hecho de que quien ejercía como secretaria de la comisión, que es Laura Flores, supuestamente a criterio de ella no podía ser parte de la comisión porque era asesora legislativa o que era secretaria de alguna comisión, cuando la ley lo que señala es que no puede pertenecer a la comisión calificadora de la Corte Constitucional quien pertenezca al seno de la Asamblea, pero refiriéndose a los legisladores, no al personal de apoyo. Esta acción sin duda alguna puede retrasar los tiempos de la decisión de la comisión.
sí y solo sí se acepta la acción de protección de Angélica Porras. No han concedido una medida cautelar conjunta Así para es. efectos de detener el concurso, entonces el concurso podría avanzar. Ahora, lo otro que ocurre con el concurso es ya la definición de quiénes serán finalmente los jueces designados. Existe o podría existir pedidos de reconsideración pendientes y sobre todo también esta alerta que ha surgido respecto del candidato del doctor Terán, que aparentemente tiene o no tiene una inhabilidad para el ejercicio del cargo. Bueno, los nombres que están, los virtuales ganadores, sería Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides. Bueno, si es que la situación con Angélica Porras ya se desecha, ¿todo sigue su curso o habría algún problema también con estas denuncias en contra del señor Terán? En el caso de desecharse la acción de protección de Angélica Porras, que yo creo que esto debería ocurrir, el concurso avanzaría sin problema, porque en el caso de que se aceptara la acción de protección de ella, el concurso sí tendría un retraso significativo, porque significaría que Angélica Porras debe ser evaluada tanto en la fase escrita como en la fase oral y ahí determinar puntajes. En el caso del doctor Terán, esto sí puede sufrir una alteración en quiénes son los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Al día de hoy, él es el segundo mejor puntuado, salvo que la reconsideración de alguno de los postulantes o de la doctora Pamela Aguirre incida en algo, los tres serían la doctora Salgado, el doctor Terán y el doctor Benavides. Si el doctor Terán se confirma que tiene una inhabilidad, automáticamente el doctor Benavides pasa a segundo lugar y quien está en cuarto lugar actualmente, que es la doctora Aguirre, subiría al tercer lugar y ellos serían los jueces de la Corte Constitucional. Bueno, qué relajo. ¿Hace sentido lo que pide Angélica Porras, que se restablezcan las cosas del estado anterior de la vulneración de sus derechos y que regresa a la fase de impugnación ciudadana, que depende de la segunda fase? En mi opinión no hace sentido porque Angélica Porras lo que está solicitando entre líneas es que la justicia constitucional determine si ella tiene o no tiene la inhabilidad para continuar en el concurso y la justicia constitucional no está para eso. De acuerdo. Ella además en su acción de protección cita fragmentos de la resolución de la comisión para intentar señalar que se le está sacando del concurso por la forma de litigar y esto no es correcto. Si bien la comisión hace alocución a aquello, la conclusión a la que llega la comisión para descalificarla es que no tiene una conducta ética y proba para ejercer el cargo de la magistratura de la Corte Constitucional. Recordemos que la fase de impugnación de la idoneidad es muy importante en este tipo de concursos, toda vez que lo que se busca es tener magistrados lo más probos posibles y que estén ajenos a cualquier tipo de señalamiento en la medida de lo posible. Ahora, hablando de esta situación de Angélica Porras, ella menciona que ha sido víctima de discriminación. La pregunta es, y más allá de este concurso, sino de lo que está pasando en nuestra justicia ecuatoriana, cada vez que parece que no le gusta a alguien un resultado en un concurso, recurre a estas garantías jurisdiccionales y parece que hay un abuso de esto. Sin duda alguna, hay un abuso en materia constitucional en el tema de los concursos. Y esto no se ha visto únicamente en el tema de la Corte Constitucional, pasó en el tema del Contralor General del Estado, pasó en el tema de la Defensoría Pública y ha pasado en casi todos los concursos los pocos que han existido en los últimos años. Hay un abuso y lo que pasa es que se intenta utilizar las garantías no solo para intentar llegar al ejercicio de un cargo, sino inclusive para dilatar decisiones. En mi opinión, la acción de protección de Angélica Porras tiene un miramiento evidentemente político que lo que busca es evitar que la comisión concluya con su labor y designe a los 3 magistrados, porque de haber existido esta violación tan grave a sus derechos constitucionales y ella haber querido participar o continuar, lo habría hecho cuando le descalificaron, y no justo la semana anterior, Cuando ya se tiene los resultados. cuando ya habían los resultados y simplemente restaba básicamente las recalificaciones. Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio en Radio Sucesos, habló acerca de lo que Ecuador está buscando apoyo de fuerzas especiales extranjeras para combatir el crimen organizado. Vamos con la nota. Obviamente entiendo que él está preocupado por la situación, pero esas cosas no se pueden decir públicamente porque a nivel estratégico lo que está haciendo es dando una señal de debilidad, de desorganización. ¿A quién le favorece este tipo de actitudes? Es evidentemente al crimen organizado, ¿no es cierto?, que está queriendo generar terror con este tipo de asesinatos selectivos, porque esto sale fuera del patrón de inseguridad, como bien mencionó la semana pasada el embajador de Italia. Esto es la mafia y salen de los patrones de inseguridad. Entonces,
Fíjate, Verónica, que el gobierno no ha podido estabilizar y no ha podido nombrar en general. Después de que salió la ministra Palencia, nombró a un general y a la semana lo destituyó, lo sacó del cargo. ¿Por qué no se levantan perfiles para saber si son o no son adecuados para el cargo? O sea, es decir, no hay la mínima coordinación con inteligencia porque para tomar una decisión de poner a alguien en un cargo tan importante, lo primero que hace el presidente es pedir información de los perfiles. Y eso no existe, entonces no hay información de inteligencia, las decisiones son apresuradas. Creo que estamos frente más que... Entonces vuelvo a tu pregunta, Verónica, creo que es importante. Si es que no se corrigen este sinnúmero de problemas internos que existen en el gobierno por falta de cuadros, por improvisación, por un manejo errático, sin estrategia, pueden venir 2 millones de soldados de otros países, pueden llegar fuerzas con muchos armamentos, pero si nosotros no tenemos una estructura en la cual todos los niveles de inteligencia, operativos, tácticos de la policía y Fuerzas Armadas estén enfocados a enfrentar este problema de una manera mucho más eficaz, ninguna ayuda podrá resolver el problema, Verónica. Ninguna ayuda externa. Esa es una dificultad que yo veo en el gobierno, que después de más de un año de conflicto no ha podido entender la lógica y no hace cambios, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, en el mando de Fuerzas Armadas, que también tiene un ministro que no conoce las lógicas de Fuerzas Armadas, los militares están desmotivados, no hay liderazgo ahí. O sea, son un sinnúmero de fenómenos internos, de contradicciones internas que tienen que solucionarse primero y eso tiene que decirnos el presidente cómo lo va a hacer. Por supuesto, Arturo. Ahora hablando de esta última noticia que usted hace referencia, ¿qué cambia con el hecho de que 10 generales de la policía presenten sus renuncias ante el pedido del ministro del Interior? ¿Qué se podría esperar a partir de eso que sucedió? Que básicamente asuman generales que no están preparados para el cargo. Porque estos generales que están actualmente en el mando ya han tenido una curva de aprendizaje, han estado en esos cargos más de un año y han podido de alguna forma entender la lógica de unas mafias que están atacando al Estado y a la población civil, sobre todo en estos 40, 45 días que se vienen de un proceso electoral. Todo el patrón ha cambiado. Entonces, este mando, con todas sus dificultades, con todas sus limitaciones, ya tiene un conocimiento acumulado. Si es que se cambia a la cúpula, primero se está dando señales de que evidentemente el mando estuvo actuando mal. Y lo que vemos es que hay fenómenos que desbordan la capacidad del Estado, como precisamente el mismo gobierno admite cuando pide la colaboración internacional. Entonces, ¿por qué ahora se le endilga la responsabilidad al mando policial? Es paradójico. Si precisamente el gobierno ha dicho que este es un tema de crimen transnacional y por lo tanto necesitamos ayuda externa. Hay una contradicción flagrante ahí. Yo no creo que, más bien este desfase, no sé, del nuevo ministro, a mí lo que me deja es mucho desazón sobre una persona que no conoce de seguridad, no pide información antes de anunciar que va a sacar a 10 generales sin saber cómo está la estructura y cómo está debilitado el mando, porque faltan oficiales. Hay oficiales, como decía anteriormente, que están haciendo las funciones de generales. Porque entonces es un poco insólito que eso ocurra en este momento cuando se necesita tener una fuerza cohesionada, articulada, una estrategia con el bloque de seguridad. Entonces, estos esfuerzos, digamos, dislocados que hace el ministro de Gobierno por un lado, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto lanza un comunicado, solamente hablando y poco alentando y apoyando a sus miembros. Pero si esta es una lucha conjunta, en la cual policía y Fuerzas Armadas deben coordinar todo esto con otras organizaciones. Entonces, hay muchas cabezas, se nota que no hay una articulación, y esto, el único favor que le hace, un gran favor, es al crimen organizado que siente que tiene nuevamente la sartén por el mango frente a un gobierno desorganizado.
En Impacto Informativo, Andrés Vázquez, analista político, habla sobre la Asamblea, sede de la campaña electoral. Escuchemos lo que dice. Primero, acerca de la aseveración de que la Asamblea Nacional es la sede principal de la campaña, es el campo donde se está batallando entre estas dos fuerzas políticas, estoy parcialmente de acuerdo. El tema es que la campaña se hace en diferentes sectores, ¿no? Uno tiene en las redes sociales, en la calle, es decir, en el territorio con la campaña tradicional, en otros medios políticos como es el Consejo de Participación Ciudadana, incluso algunas cortes se han politizado, la Fiscalía se ha politizado, y uno de estos terrenos es la Asamblea. Y justamente con este tema, yo creo que el presidente lanza un anzuelo proponiendo que los asambleístas apoyen o denieguen el apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, y yo creo que no necesariamente es con fines electorales, habrá que ver cómo se esgrime esto desde la parte jurídica, pero yo creo que es una buena movida, al menos electoralmente, porque ¿cómo alguien puede ahora negarse al apoyo extranjero? O sea, independientemente de cuál es la mejor vía, si hay que hacerlo vía constitucional, si el Ejecutivo puede hacer a través de un tratado internacional, si la moción del asambleísta Ferdinand Álvarez es la correcta. Hay que saber que el narcotráfico está muy armado y que tiene armas mucho más poderosas que lo que tenemos en nuestros militares y en nuestros policías. Entonces, en una guerra injusta donde materialmente somos inferiores a los enemigos, yo creo que es contra el sentido común plantear que no nos ayude alguien internacional que quiera dotar de equipos, de estrategia, de inteligencia, de experiencia. Entonces yo creo que el presidente Noboa lanza el anzuelo y justamente tratando de esquivarse y lavarse las manos, los asambleístas medio que pican ese anzuelo y lo hace ver muy mal ante la ciudadanía. Es decir, el conjunto de legisladores que no son ADN parece que no van a apoyar la propuesta de Ferdinand Álvarez. Quedan entonces entre blanco y negro. No apoyaron la iniciativa, entonces están con las mafias. ¿Esa es una forma de verlo? Sí, yo creo que eso es un poco lo que pretendía el Ejecutivo cuando lanzó ese anzuelo, y es un poco lo que se está logrando. A ver, ¿cuál es la visión, no es cierto? Somos los buenos contra los malos. Empezando por el hecho de que Noboa quiere que el correísmo sea identificado de esta manera. Por supuesto, y no solo es en ese tema, en algunos otros anzuelos que ha lanzado el presidente Noboa, esgrime que los correístas no quieren apoyar al Estado ante la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Entonces, esa disyuntiva, ese clivaje que se presenta entre los buenos y los malos, es justamente lo que están picando los asambleístas, y veamos cómo reacciona la ciudadanía. Yo creo que solo los resultados de la segunda vuelta nos lo dirán, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a vivir, y creo que inclusive disfrutamos, de la crítica a la pésima administración de las funciones del Estado y la mala calidad de servicios que recibimos. En realidad parecería que es el ejercicio más cómodo en la vida, la crítica, mirar los defectos de los que están al frente. No es solamente la función judicial de la que nos ocupamos regularmente en este programa, aquella que presta servicios deficientes, sino que también lo hace la administración central del sistema político, la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la función electoral, el tránsito, la salud, la educación, el servicio exterior, en fin. Nos hemos acostumbrado a criticar porque es muy fácil hacerlo. Así también no nos ponemos a ver qué aporte o de qué manera podríamos contrarrestar
estos malos servicios que tanto criticamos y con nuestra acción y con nuestra inacción u omisión no nos damos cuenta que nos convertimos en coautores o al menos cómplices de estos servicios deficitarios que tenemos en el país. En efecto, creo que podríamos realmente solucionar muchos de estos grandes problemas si nos comprometemos todos a una lucha frontal contra ellos, desnudando sus deficiencias y no aprovechándonos de ellas, denunciando la ineficiencia, la negligencia, la corrupción o aquellos malos servidores públicos y privados también que exigen coimas para otorgarnos el servicio que demandamos y que nos merecemos. Así, tenemos deficiencias en los sistemas de salud, de educación, servicios de justicia, asamblea, etcétera, etcétera. El caos es generalizado, la inseguridad campea, y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos va a pasar después? ¿Se han puesto ustedes a pensar qué puede pasar el día de mañana con el país? Es que podemos estar peor que la actual realidad. ¿Hacia dónde vamos? Si el sistema no funciona, no tenemos quien solucione los problemas que diariamente nos afectan. La asamblea compuesta por ciudadanos carentes de preparación no puede contribuir en mejorar nuestra condición de vida. Peor, un sistema judicial corrupto casi en su mayoría, que no abastece las necesidades de la sociedad. Un consejo de participación ciudadana formado por gente que sale de la ventana, sale y entra por la ventana, que no tiene la mayor capacidad de análisis y peor, de elegir a las autoridades de control que necesitamos. ¿Qué se dirá del Consejo Electoral, de la función electoral, que en el que diario se denuncian una serie de atropellos y abusos, con el irrespeto a la voluntad del pueblo? ¿Qué tienen de común todos estos sistemas o funciones en los que se divide el sistema democrático? La corrupción, dirá la mayoría; incapacidad, dirán otros; negligencia. No existe comprometimiento de parte del funcionario burócrata para servir a sus congéneres. Pero todo esto sucede a la vista y paciencia de 12, 13, 14 millones de ecuatorianos que no estamos insertos en el sistema político, que no estamos insertos en la burocracia, pero que sí expectamos fríamente cómo se destruye nuestro país día a día. Así, con esta gama de defectos y verdaderas taras, sumada a la indiferencia y quemimportismo de los demás, día a día aumentan la pobreza, la insalubridad, la falta de acceso a la educación, las injustas fortunas que aparecen de la noche a la mañana, los peculados, la delincuencia en todas sus manifestaciones, el sicariato y, como epílogo de todo, el narcotráfico y el lavado de activos se aprovechan y toman control del Estado, condicionando nuestra existencia a guardar silencio o permitir sus fechorías o ser víctimas de vacunas y atentados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, ciudadanos? Pienso que este debe ser el último día en que esto ocurre. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestra descendencia. Ningún político nos va a poder sacar de la crisis en la que estamos, al menos a corto plazo. La cantidad de problemas sociales, políticos y de toda índole, con un sistema atado de manos precisamente por los propios políticos que se benefician de estas taras, nos llevan a pensar que nosotros, usted, él y yo, todos nosotros, debemos velar por un mejor presente y mejor futuro para nosotros y nuestras familias. ¿Cómo hacerlo? Pienso y digo, hay que cambiar la estrategia de vida.
el papel que tenemos cada uno dentro de la sociedad. Dejemos a un lado la zapada, dejemos a un lado la vivarachería, características representadas en las formas de ser del ciudadano. Implementemos un sistema de respeto y consideración a todos los que aquí habitamos. Pues si es de subirse al bus, no hacemos la fila que es necesaria. Si es que hay que pagar un servicio, pues tampoco lo hacemos. Y respetando muchas veces al adulto mayor o a la persona con alguna deficiencia física o a una madre con un pequeño hijo. ¿Acaso respetamos al vecino y bajamos el volumen de la música que ponemos en nuestras fiestas o celebraciones? ¿Acaso nos importa la molestia que podemos causar al vecino? ¿Acaso nos importa impedir el paso a quien en un atascón de tránsito quiere con derecho también circular? Porque nos puede demorar 3, 4, 5 segundos más. Tenemos que dejar a un lado nuestro sistema y nuestra condición individualista, egoísta y prepotente. Si doy un servicio de comidas, tengo que cobrar lo que me dé una gran ganancia, no lo justo. No me importa a quién perjudico, no me importa la calidad de los insumos que ocupo. Y en sí, podríamos seguir enumerando la serie de defectos en los que la cotidianidad nos ha introducido. Esta sociedad, señores, está enferma de muerte. Y solo podríamos cambiarla y hacerle convalecer con nuestro esfuerzo, con un cambio, con una revolución interna, como decía el expresidente Velasco Ibarra, acostumbrándonos y sembrando a la honestidad, la honorabilidad, el respeto como políticas de vida. Así, cuando ya nos acostumbremos a vivir con honestidad, con justicia, crearemos hijos y amigos honestos. Esto nos permitirá también tener ejemplos sociales que sean más valorados. Podremos elegir mejor y llegarán a las funciones del Estado personas que se merezcan estar en las dignidades para las que les elegimos. Así nos devolverán con servicios de calidad, con manos limpias, eligiendo buenos ecuatorianos, buenos y diligentes jueces, fiscales, asambleístas, presidentes. Eso es lo que tenemos que hacer, de acuerdo a mi perspectiva, para cambiar este país. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Divorcio anunciado. La brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha ampliado significativamente en las semanas que antecedieron y en la que ha transcurrido desde las elecciones parlamentarias recién celebradas en Alemania por el espinoso asunto ucraniano. La victoria de la CDU, la democracia cristiana alemana, que ha recuperado su primacía tras obtener una votación cercana al 30% del electorado, que registró además una elevada participación en las elecciones, evidenciando la importancia que la ciudadanía ha dado al proceso, con más del 80% de votantes, marca también un cambio. Como habíamos ya comentado, el escenario electoral mostraba desde las encuestas la misma tendencia que se reflejó en las urnas, demostrando que si las encuestas son realizadas técnicamente, son unas valiosas herramientas para el análisis político más preciso. Las variaciones del 1% entre la encuesta y el resultado están completamente dentro del margen matemático de error. La configuración del Parlamento permite una lectura preliminar bastante obvia, por la cual el dato que más resalta es la debacle de los partidos de la coalición gobernante, el SPD del canciller saliente, que pierde el 40% de su electorado, el Partido Liberal, que cae por debajo del 5%, con lo que desaparece de la escena parlamentaria,
y el Partido Verde, que es el que sale mejor librado, perdiendo el 25% de sus votantes. Presumiblemente quien se benefició en buena parte de los votos del SPD y los verdes es Die Linke, la izquierda radical, que alcanzó un 8% del voto, pero no explica la diferencia de casi 15 puntos que la coalición pierde. Por el lado de los ganadores, la CDU subió en un 16% su votación anterior, al tiempo que la AfD obtiene un respaldo que duplica sus anteriores números, subiendo del 10 al 20% en sus apoyos. Una lectura del resultado sería simplemente asumir que, siendo la CDU históricamente el partido de la derecha conservadora alemana, la fuerza más votada, y la segunda, la AfD, ubicada aún más a la derecha, esto significaría que el 50% del electorado alemán se correspondería con esa tendencia, como si se tratara de unas simples diferencias de matiz, lo que no corresponde a las realidades políticas, como ha quedado en claro tras las declaraciones de Friedrich Merz, el candidato a la Cancillería de la CDU, al respecto, negando cualquier posibilidad de alianza con AfD para conformar gobierno. Al no tener una mayoría absoluta propia, debe, como el más votado, establecer acuerdos para una mayoría parlamentaria con la cual gobernar. Excluida la AfD, la opción sería la cohabitación con el SPD, una coalición que se ha dado varias veces ya en el pasado. Una mejor comprensión del resultado puede provenir del análisis del mapa electoral que muestra cómo votaron las regiones del país, un mapa que reproduce casi exactamente el de las Alemanias previas a la reunificación, la República Democrática Alemana en el este y la República Federal Alemana en el oeste. El mapa muestra un claro triunfo de la AfD en el este, mientras la CDU se impone al oeste, lo que daría para pensar en un voto de identidad en la antigua Alemania Oriental, ya sea porque la diferencia económica y de nivel de vida con la antigua Alemania Occidental, a pesar de los 35 años transcurridos desde la reunificación, se mantiene todavía, o por una tradición más austera y conservadora, religiosamente protestante y todavía cercana al autoritarismo bajo el cual la RDA y el este alemán debió vivir desde 1933 a 1990, prácticamente 60 años, sea bajo el nacionalsocialismo hasta 1945 o bajo el régimen comunista hasta 1990. En cierta forma, la AfD se ha presentado como una continuidad de los principios más relevantes de la tradición de disciplina y de seriedad alemanas, hasta prusianas. Esa antigua Alemania del Este, al parecer, halla atractiva esa imagen de austeridad que le calza por la brecha económica existente y la de verse como una suerte de reserva moral de la nación frente a la indiferencia y frivolidad del resto del país respecto de esos valores. Parecería correcto interpretar que la AfD se identifica con el renacido nacionalismo que se ha manifestado en toda Europa, mucho más que con una visión conservadora en política dentro del esquema democrático dominante en Europa. Como otros partidos nacionalistas europeos, mantiene una postura iliberal, por lo que fácilmente se alinea con los conceptos de líder fuerte que ordena y manda en una sociedad vertical disciplinada a su alrededor. Merz deberá lograr formar gobierno lo más pronto posible ante la volatilidad que rodea hoy a la Unión Europea,
que ha visto a sus democracias más importantes, la francesa y la alemana, pasar por momentos de desconcierto y de incertidumbre, con un Macron en horas bajas ante la realidad de un país fracturado entre los extremos, que representan más del 60% del electorado frente a un centro político menguante, o de un Scholz que se obstinó en no atender la inquietud ante la inseguridad, hábilmente utilizada por la AfD al asociarla con la migración, y en demostrar incapacidad en el manejo económico, registrándose para Alemania los peores resultados en décadas, sumida en una recesión severa sin una ruta clara para salir de ella. Para complicar aún más las cosas, desde lo internacional, se presentan unas dificultades inéditas, por lo menos durante los últimos 80 años, en las relaciones entre Alemania y la Unión Europea con Estados Unidos, en lo que ha resultado la más provechosa y efectiva alianza militar para Europa que durante ese tiempo evitó la guerra, un fantasma que durante un milenio la asolaba regularmente. El desentendimiento norteamericano con la OTAN, efectivamente anunciado por el vicepresidente Vance en la reciente conferencia de Múnich, precipitó la necesidad europea de asumir una realidad a la que por demasiado tiempo cerró los ojos y que Merz hoy, como antes Macron, destacó en sus primeras declaraciones: la necesidad de que Europa sea capaz de defenderse a sí misma independientemente de los Estados Unidos. Las implicaciones de tal declaración, de llevarse adelante, serán sísmicas. Conllevarán con certeza graves fricciones ante las demandas económicas implícitas en la creación de unas fuerzas armadas europeas capaces de afrontar los retos futuros, así como la cierta oposición a tal proyecto de los países cuya deriva hacia el autoritarismo las acercan a quien es, sin la menor duda, la principal amenaza militar para la Unión Europea y la OTAN, el Imperio Ruso, que se ha puesto de nuevo en marcha en su habitual expansionismo. La magnitud de la tarea que Merz tiene por delante queda perfectamente definida por la circunstancia, al presente día, que el valor de las compras europeas de petróleo y gas ruso superan al del apoyo económico a Ucrania, cuyo reclamo por la financiación que Rusia recibe de Europa para sostener su guerra de agresión resulta muy justificado. Después de los desaires de Trump a Europa, después de excluirla de sus negociaciones privadas con Putin y dejarla en un limbo de inseguridad, las declaraciones de Merz son razonables y necesarias. Habrá que ver si van más allá de palabras y de buenos deseos. Muchas gracias. Editorial. ISA es correísta. Ramiro Rivera, El Comercio. No es la primera vez que el señor ingeniero Leónidas Issa desea estar cerca del correísmo. Recordemos, en la elección presidencial de 2021 no apoyó la candidatura de Yacu Pérez y prefirió estar cerca de Andrés Arauz, festejando su campaña en Bolivia junto a Evo Morales, quien, a pesar de un pronunciamiento plebiscitario, pretendió eternizarse en el poder. Si al candidato de Pachacutic lo traicionó, al parecer no tendría problema alguno para acomodarse con la candidata del correísmo. ¿Qué es lo que realmente sucede? Ensayemos tres hipótesis. La primera, que se debe expulsar el odio de la política y superar la polarización, proponiendo que ignoremos y nos olvidemos de Correa, bajo el argumento embaucador que este vínculo, o este no tiene ningún vínculo con la candidata. Que ella no es Correa, dice. Pero todos sabemos que Luisa González es la más cercana, sumisa e incondicional al caudillo resentido. Es más, ha dicho que será su asesor. Ha prometido autorizar el viaje de Glass hacia la impunidad. Issa nos propone regresar al autoritarismo.
Nos ofrece estar cerquita de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Volver a la vieja hacienda donde patrón es patrón. La segunda, que entre el ingeniero Isa y el economista Correa hay semejanzas o rasgos parecidos. Ambos reniegan de la sociedad liberal. Uno y otro tienen una historia de fingimiento. El uno es cacique y el otro caudillo. Les une un fuerte resentimiento social. La simpatía con los regímenes autoritarios. El uno está convencido del comunismo indoamericano y el otro del socialismo del siglo XXI. A los dos les repelen las reglas y son proclives al abuso y la arbitrariedad. Los dos aplauden las dictaduras. El uno defiende la minería ilegal y el otro a los grupos terroristas. Maldicen al capitalismo, pero viven la vida cómoda que les brinda el sistema que dicen detestar. La tercera, que se trate de un fenómeno asimilable al síndrome de Estocolmo, aquella afección psicológica que se produce cuando la víctima de un abuso despliega vínculos de afecto y apego hacia su abusador. Sentimientos positivos, afecto y genuflexión. No hay gobierno en toda la historia ecuatoriana que haya maltratado, humillado, ultrajado, infamado y perseguido al movimiento indígena que el régimen correísta. No hay epíteto que se haya ahorrado para despreciar a la CONAIE y a los indígenas. Llegó a decir que si un indígena entre en una casa será para el servicio doméstico. ¿No será que el señor ingeniero Isa, a más de espejismo de poder, está atrapado en Estocolmo? Ramiro Rivera, El Comercio. Noticias internacionales. Ucrania y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre sus recursos naturales. Ucrania y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo económico que incluiría la explotación de los minerales ucranianos, según varios altos funcionarios del país. Uno de ellos ha asegurado que esperan que el acuerdo mejore los lazos entre Kiev y Washington y que garantice el apoyo a largo plazo por parte de Estados Unidos. Al parecer, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Uno de estos funcionarios ha asegurado también que el acuerdo podría firmarse este viernes. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal. No es la primera vez que se presenta un acuerdo de este tipo a Ucrania. Estados Unidos ya había presentado anteriormente una oferta que les permitiría acceder a los minerales ucranianos a cambio de un apoyo continuado. Sin embargo, Zelensky lo habría rechazado por no ofrecer suficientes garantías de seguridad para el país. Funcionarios ucranianos han asegurado al Financial Times que, aunque este acuerdo tampoco establece garantías de seguridad explícitas, la oferta es mucho más favorable. Nueva York cierra más hoteles que albergaban migrantes. El histórico Hotel Roosevelt, que ha sido el centro de la polémica por la administración Trump, que acusó a la ciudad de Nueva York de albergar a criminales allí, cierra sus puertas a los migrantes. Así lo anunció el alcalde Eric Adams. Queremos anunciar que el Hotel Roosevelt, que ha servido tanto como centro de llegada de migrantes en una respuesta de emergencia humanitaria como lugar de asistencia durante casi 2 años, cerrará en los próximos meses. Adams, quien ha anunciado el cierre de al menos 53 albergues para migrantes en los últimos meses, dijo que mantiene la política de permitir estadías de 30 a 60 días en los refugios, pero que ya son más de 180,000 personas que no están en el sistema municipal. A activistas les preocupa que esto engrose la población desamparada. Gente pobre o gente que trabajen, no tenga muchos recursos para pagar la renta. La renta sigue subiendo ya en décadas y a veces es imposible pagar la renta y mucha gente tiene que no siga a la calle, pero en homeless shelters o casas de desamparados. Afuera del Hotel Roosevelt, algunos como Alexander no han sido notificados del cierre. Hasta el momento no me han dicho nada. No han dado respuesta al respecto de eso que se ha dicho en la noticia. Este hotel, que cuenta con casi 1,000 habitaciones, fue el centro de procesamiento de la migración en la ciudad durante el pico de la crisis en mayo de 2023. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Los líderes de Siria organizan una conferencia de diálogo mientras el país busca reconstruirse.
Los líderes interinos de Siria han dado el pistoletazo de salida a una conferencia de diálogo nacional largamente esperada, destinada a ayudar a establecer el futuro político del país. El presidente de facto, Ahmed al-Shara, líder del grupo insurgente islamista que derrocó a Bashar al-Assad, ha prometido una transición política integradora. También dijo que todas las comunidades de Siria estaban invitadas a la conferencia. وفرحة السوريين قد ساءت أقواما هنا وهناك ويسعون لتقويض منجزات الشعب فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم أي من يريد العبث بأمننا ووحدتنا. La reunión tiene por objeto formular recomendaciones no vinculantes para las normas provisionales del país antes de la redacción de una nueva constitución y la formación de un nuevo gobierno. Los dirigentes sirios esperan reconstruir los lazos diplomáticos con los países árabes y occidentales y presionar para que se eliminen las sanciones impuestas durante el gobierno de al-Assad. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio,
Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.